Cuando escuchás el nombre de Terry Crews, lo más probable es que te acuerdes de esos pectorales moviéndose al ritmo de la música o de esa escena épica de... ¡Diablos, señorita! Pero lo que pocos saben es que detrás de esa sonrisa y esos músculos de acero hay una historia oscura que nadie vio venir. Terry no solo fue el tipo más musculoso y carismático de todo Hollywood, sino que fue víctima de lo más turbio de la industria y enfrentó cosas que pondrían de rodillas a cualquiera. ¿Cómo hizo Terry Crews para enfrentarse a esos gigantes y sobrevivir? ¡Aló! ¿Qué pasó, frikis del carajo? Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y hoy te voy a contar una historia de supervivencia. Un tipo que salió todos los pozos posibles para convertirse en la persona más amada de Hollywood. Iba a decir, pero en realidad hace un tiempito recibió el premio, digamos, un premio, entre comillas, de la persona menos odiada de Hollywood. ¿Por qué? Porque lo podrás amar o no, pero no vas a encontrar nunca a nadie que odie a Terry Crews. Terry Crews arrancó su vida en Flint, Michigan, un lugar que parece salido de una película distópica de lo jodido que está. Flint es conocido por la pobreza, las fábricas cerradas y más recientemente por el escándalo del agua contaminada con plomo. Pero para Terry el verdadero infierno no estaba en las calles de Flint, sino dentro de su casa. Su padre era alcohólico y violento y su madre, extremadamente religiosa, creía que el divorcio no era una opción por su fe. Esto significaba que Terry tuvo que crecer viendo a su padre golpear a su madre una y otra vez sin poder hacer nada. Imagina ser un nene de apenas unos años y tener que presenciar ese infierno. Eso te marca para siempre. I remember looking at him, and I looked at my father, and I really felt sorry for him. I just remember he coming home, and he's disheveled, he's been drinking. I walked over to him, and I kissed him on the cheek. He looked at me with such disdain and contempt, and I said, I'll never do that again. Uno de mis recuerdos más tempranos es ver a mi padre noqueando a mi madre, confesó Terry. Este constante abuso lo llenó de furia y lo motivó a volverse más fuerte porque, según él, sabía que un día podría tener que matar a mi padre. Y de ahí vino el deseo de convertirse en una bestia de más de 100 kilos de puro músculo. Pero el músculo no era solo para la defensa, también era para evadir la furia interna que lo consumía. Sin tener permiso de ver televisión, ir al cine, escuchar música o cualquier cosa secular debido a la religión de su madre, Terry desarrolló una imaginación increíble y un talento innato para el dibujo. Fue a través de su arte que comenzó a explorar el mundo que su madre no le permitía ver. La relación con su padre llegó a un punto de no retorno cuando el ya adulto fue a visitarlo con sus propios hijos y frente a todos volvió a golpear a su madre tan fuerte que perdió varios dientes. I said, so what's going on? I said, didn't I tell you? Didn't I tell you not to act up? CT. Bam! Bam! I hit him. Bam! Now let me tell you something. I didn't feel better. ¿Qué aprendió ese día? Que la violencia no es el camino. Because the thing is, with all this stuff, you have to rise above. I wasn't rising above. Yeah. I went down with him. Yeah. I went to his level. You right there with him. There's a moment that I had to choose to rise above, but I didn't. En la secundaria, finalmente se le permitió hacer algo que cambiaría su vida, el deporte. En Flint Academy, Terry se convirtió en la pieza clave de la defensa del equipo de fútbol americano, pero no recibió ninguna oferta universitaria para jugar al fútbol. Lo que sí recibió fue una beca de excelencia artística para la Western Michigan University. Irónicamente, fue en la universidad donde el deporte volvió a su vida. Decidió darle otra oportunidad al fútbol americano y gracias a su tamaño y habilidades naturales se ganó un lugar en el equipo. De ahí en adelante se convirtió en uno de los mejores jugadores defensivos de su equipo y ayudó a ganar el campeonato de la Mid-American Conference en 1988. Pero el sueño de Terry Crews de jugar en la NFL no fue el sueño que cualquiera podría pensar. Es verdad que él fue drafteado por los LA Rams en la ronda 11, pero en 7 años pasó por 6 equipos diferentes porque no lograba asentarse del todo en ninguno. Básicamente no solo no era una estrella del fútbol americano, sino que encima era un hombre al borde de la bancarrota. Tan así es la cosa que la gente se piensa que solamente por haber llegado a la liga más importante de fútbol americano del mundo tenés que estar arreglado de por vida. Y no, el tipo, como bien digo, estaba en la lona. ¿Y qué hacía? Bueno, entre otras cosas se buscaba la vida dibujando. El tipo hacía retratos y entre otros a quienes le vendía a sus compañeros de equipo en la NFL. Terminaba un partido, un entrenamiento y les decía, ¿no tenés ganas de que te haga un retrato? Y así el tipo sobrevivía. Pero en 1997 Terry tenía casi 30 años y sabía que su sueño de
la NFL había terminado. Sin saber qué hacer, fue su esposa, Rebecca, quien lo motivó. Vamos a llevar a las nenas a Hollywood y a hacer películas. Así que se fueron a Los Ángeles sin un centavo. Empezó limpiando pisos por $8 la hora y luego como guardia de seguridad en estudios de Hollywood. Un día, mientras cuidaba el auto de Ice Cube en el set de Next Friday, conoció a un director de locación que lo invitó a ver a Denzel Washington en el set de Training Day. Fue ahí donde consiguió su primer papel no acreditado. No cobró un centavo, pero lo que ganó fue la oportunidad de demostrar lo que podía hacer. 2 años después, Ice Cube lo recordó y le ofreció audicionar para Friday After Next. Esa audición cambió todo. Terry no solo consiguió el papel, sino que encontró su destino en la comedia. Si hay una película que puso a Terry Crews en el mapa de Hollywood y lo convirtió en una estrella global, fue ¿Y dónde están las rubias? En 2004, Terry interpretó a Latrell Spencer, un jugador de fútbol americano obsesionado con una de las protagonistas, sin saber que en realidad era un agente del FBI disfrazado. El personaje de Latrell no solo era hilarante por lo bizarro de la situación, sino que Terry le dio un toque tan único y exagerado que se robó la película. La escena más icónica que todos recordamos es cuando Terry, manejando su auto con toda la actitud, empieza a cantar A Thousand Miles, el tema de Vanessa Carlton. Ese momento fue oro puro para la comedia y lo más increíble es que todo fue hecho en una sola toma. Terry ya conocía la canción de memoria antes de llegar al set y eso le permitió entregarse por completo a la actuación, dándole una energía que pocos actores pueden igualar. La canción, su gesticulación exagerada y ese carisma que brota de la pantalla convirtieron esa escena en un clásico instantáneo que, hasta el día de hoy, sigue siendo referenciada y memeada hasta el infinito. White Chicks fue un éxito de taquilla y, aunque no fue muy bien recibida por los críticos, se convirtió en una película de culto gracias a sus momentos absurdos y a la química de su elenco. Terry se destacó tanto que la gente comenzó a reconocerlo por la calle y su vida cambió por completo. Pasó de ser un actor secundario con papeles esporádicos a convertirse en una figura popular en la cultura pop. Lo impresionante de esta película es cómo logró catapultar a Terry de ser ese tipo musculoso de algunas películas a ser una verdadera estrella. La película le abrió las puertas a nuevos roles y le permitió mostrar que podía ser un gran comediante, aprovechando tanto su físico como su capacidad para reírse de sí mismo. A partir de ese momento, Terry Crews no paró. Apareció en películas de acción como The Expendables junto a Sylvester Stallone y en la famosa serie Brooklyn Nine-Nine. Pero la fama no es un escudo contra los horrores de Hollywood. Ya lo hemos visto en muchas historias y esta no es la excepción. En el 2016, Terry vivió una de las situaciones más humillantes no solo de su carrera, sino de su vida. February 2016, I was assaulted by Adam Bennett, who is the head of the motion picture department at William Morris Endeavor, one of the biggest agencies in the world. He's Eddie Murphy's agent, he's Adam Sandler's agent, Imagínate ser un tipo de más de 110 kilos, puro músculo, una máquina que te podría matar con un dedo. Y que alguien te haga eso, pensando o con la opción abierta de que puedas reaccionar violentamente. Y justamente que vos, la persona a la que están atacando, ¿no? Que reacciones de una manera natural y termines vos en problema. push him off again. I'm like, yo, man. He starts laughing. Now I'm feeling so crazy. Now I'm about to put my hand through his head. I looked at her. My wife had seen me, but there was a time, a long time ago, she made me promise that I would not be violent. Y como si esto no fuera suficiente, momento horrible, el momento siguió siendo horrible y fue empeorando. ¿Por qué? Porque la gente, ¿cómo reaccionó? Bueno, con burlas. El tipo contó su historia y personajes como 50 Cent y otros tantos de Hollywood salieron a reírse porque, claro, Terry Crews, un tipo musculoso, grandote, ¿quién te puede hacer algo? ¿Cómo no vas a reaccionar? Porque básicamente tener músculo te hace inmune a cualquier tipo de abuso. 50 Cent llegó a postear en Instagram una imagen de Terry con la frase "me violaron, mi esposa solo miró" y un LOL en la descripción. No solo minimizó la experiencia de Terry, sino que convirtió su dolor en un chiste, incentivando a otros
todos a hacer lo mismo. Pero lo peor fue cuando Dale Hughley dijo que, con todos esos músculos, debería haberle dicho al ejecutivo que no lo tocara. Terry le respondió en Twitter: entonces, si crees que esa es la forma correcta de manejar el comportamiento tóxico, deberías haberte dado una bofetada por tus comentarios. Esa respuesta se volvió viral, pero también hizo que muchos cuestionaran por qué no reaccionó igual con el tipo que lo acosó. And I realized this was another trap. And what's so crazy is I asked people the question, like, if I had knocked him out, would you have believed me? Would you have believed the story that this guy grabbed my balls? Hey man, nobody would believe that, but you believe me now because I didn't do it. Esta situación mostró la enorme presión que tienen las víctimas, incluso alguien tan fuerte como Terry, para mantenerse en silencio. Mientras tanto, se enfrentaba a las burlas y al escepticismo de gente que se negaba a entender el contexto. Su historia no solo fue un testimonio de lo turbia que es la industria, sino también de cómo el abuso de poder se apoya en la cultura del silencio y el miedo. La valentía de Terry al hablar puso en evidencia que el problema no es la falta de fuerza física, sino la dinámica de poder y las repercusiones que una reacción violenta podría traerle a un hombre negro en un contexto de abuso. Un momento muy particular en todo esto fue cuando Russell Simmons, otro tóxico de la industria musical, le pidió por email que le acepte las disculpas al ejecutivo, mano larga y que pase a otra cosa. I said, that's because abusers protect abusers. They protect each other like that. La lucha de Terry no solamente fue frente a las cámaras, el tipo también fue a la justicia. Hizo lo que cualquiera hubiera hecho, se presentó en la policía, presentó una denuncia y contó básicamente todo lo que había vivido. Pero la policía, todo le dio la espalda. ¿Por qué? No le hicieron ni caso a su caso. Y acá hay un detalle muy interesante. Terry sospecha que esto tiene que ver con las conexiones del otro tipo, el nefasto, con, tanto la policía como un montón de otras cosas. Porque hablamos de un tipo muy poderoso. El ejecutivo en cuestión estaba vinculado con la fundación de la Policía de Los Ángeles, una organización que recauda millones y millones para LAPD, o sea, la Policía de Los Ángeles. Y obviamente la policía no va a incomodar, no va a ofender a alguien que le da mucho dinero. Esto dejó en claro que no importa si sos una víctima, como pasa en cualquier lado del mundo, hay también algunas manzanas podridas en el cajón de la justicia que te van a dar la espalda. Como respondió Terry Crews, salió a denunciar públicamente también esto, porque Terry no le tiene miedo a nada. La repercusión de su denuncia no terminó ahí. A pesar de todo esto, Terry no se dejó intimidar. Sabía que al hablar estaba arriesgando su carrera y su reputación, pero lo hizo igualmente. Se enfrentó no solo a su abusador, sino a la maquinaria de Hollywood que pretendía seguir funcionando sin cuestionarse. Esta determinación lo convirtió en un referente, en alguien que decidió no quedarse callado ante un abuso de poder. No solo habló por él, sino por todos aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de hacerlo. En un mundo donde muchos prefieren mirar para otro lado, Terry se levantó y decidió enfrentarse a todo el peso de la industria. Lo que más impactó fue su capacidad de vulnerabilidad. Terry no solo habló del abuso que sufrió, sino también del miedo que sintió y de la razón por la cual no pudo reaccionar físicamente. Y esto generó un debate mucho más amplio sobre qué significa ser un hombre y cómo los estereotipos de masculinidad también son un peso para las víctimas de abuso. Terry, un hombre con músculos de acero, mostró que la verdadera fortaleza está en exponer tus miedos y enfrentarte a la verdad sin importar el costo. A pesar del rechazo y la burla, Terry contó con el apoyo incondicional de su esposa, Rebecca, quien fue su pilar durante toda esta odisea. Ella lo alentó a no rendirse, a seguir adelante y a luchar por la justicia que él y tantas otras víctimas merecían. En un testimonio ante el Senado de Estados Unidos, Terry relató su experiencia buscando visibilizar el problema del abuso de poder en Hollywood y más allá. En ese momento ya no era solo su historia, era la voz de todos aquellos que nunca pudieron hablar. A lo largo de todo este proceso quedó claro que la verdadera valentía de Terry no estaba en sus músculos, sino en la capacidad de ser vulnerable y compartir su verdad a pesar del riesgo de perderlo todo. Lejos de quedarse callado, como bien venimos viendo en esta historia, Terry Crews dobló la apuesta y se presentó frente al Senado de los Estados Unidos, convirtiéndose de esta forma en un símbolo para otras tantas personas que han vivido cosas iguales o parecidas. El tipo estaba decidido a hacer escuchar esta historia para que todos esos otros que también han sido silenciados o intentaron silenciar se sientan acompañados y sobre todo se den cuenta que, a veces te silencian una vez, te silencian dos veces, pero sí, continuás
gritando tu verdad, en un momento va a ser escuchada. Y sobre todo lo que él contó es cómo esta cultura del silencio perpetuó que este tipo de cosas sucedan básicamente eternamente. Y es lo que estamos viendo un poco también con otros casos actuales. Lo que estamos notando es que el silencio es básicamente ensordecedor. En resumidas cuentas, su caso terminó en la justicia y lo único que consiguió en cierta medida es lo único que quería, que se le dé una cierta razón. Él no quería dinero, no quería nada, pero sí lo que la justicia determinó es que la otra parte pague todos los costos de Terry, de los abogados. Así que por lo menos él no se llevó nada, se llevó la verdad en sus manos. Pero eso no fue todo. La misma industria que lo había ayudado a surgir empezó a darle la espalda. El productor de Los Indestructibles 4 lo presionó para que retirara los cargos si quería seguir participando en la franquicia, pero Terry se negó. Aunque esa decisión fue valiente, también le costó oportunidades importantes, ya que algunos estudios comenzaron a considerarlo difícil. Como resultado, fue vetado de varios proyectos y algunas puertas que antes estaban abiertas comenzaron a cerrarse. Sin embargo, eso no lo doblegó. Terry siempre ha sido alguien dispuesto a pagar el precio por hacer lo correcto, incluso si eso significaba sacrificar su carrera en Hollywood. Durante ese periodo, Terry también se apoyó en su familia, especialmente en su esposa, Rebecca. Ella fue su roca y lo alentó a no ceder a las presiones de la industria ni a comprometer sus valores. Terry siempre ha dicho que Rebecca fue la razón por la que pudo mantenerse firme y continuar luchando. No solo se trataba de su carrera, se trataba de su integridad y de su ejemplo como padre y esposo. Sabía que ceder ante los abusadores habría significado dejar un mensaje equivocado para sus hijos, quienes eran su verdadera motivación para no darse por vencido. En lugar de rendirse, Terry utilizó esta experiencia para fortalecer su convicción de que el cambio era posible, incluso en un lugar tan turbio como Hollywood. Con el paso del tiempo, la lucha de Terry comenzó a rendir frutos. Aunque la industria intentó cerrarle las puertas, su historia resonó con muchas personas y organizaciones fuera de Hollywood, se convirtió en un referente dentro del movimiento Me Too y su valentía fue reconocida por miles de personas que entendieron la importancia de su mensaje. Entre quienes lo apoyaron se encontraba la actriz y activista Alyssa Milano, quien públicamente elogió su valentía, y también el director James Gunn, quien se pronunció en redes sociales en su defensa. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo y Terry aprovechó esa visibilidad para seguir denunciando las prácticas abusivas en la industria. A pesar de que su demanda fue desestimada, logró que el ejecutivo que lo acosó fuera despedido de la agencia que lo representaba y expuso la realidad del abuso de poder a una escala que pocos habían conseguido. Además, su testimonio ante el Senado fue un momento clave que lo posicionó como una figura pública no solo en el ámbito del entretenimiento, sino también en la política. Frente a los legisladores, Terry habló sobre la necesidad urgente de proteger a las víctimas de abuso, sin importar su género o su posición social. Su discurso fue valiente y conmovedor y dejó claro que la lucha contra el abuso de poder es un problema que afecta a todos los niveles de la sociedad. Muchos vieron en él no solo a un actor, sino a un activista comprometido con la justicia y la igualdad. A través de los años, Terry fue o es una de las personas más transparentes quizás de todo Hollywood, y una de las cosas que demuestra su transparencia es cómo ha hablado de una adicción tremenda que el tipo ha tenido durante mucho tiempo, que es al no por. Una adicción que empezó cuando él tenía apenas 12 años y se convirtió en una obsesión que no quedó en esa época, lo acompañó a través de los años. De hecho, mantener ese secreto le trajo problemas con mucha gente, pero sobre todo con su esposa. De hecho, tan grave era la cosa que él sentía que vivía una doble vida. Por un lado, era un tipo muy famoso, todo el mundo lo quería, tenía una buena relación con su esposa, y por otro lado, estaba escondido, recluido, pasando horas consumiendo este material. No, guilt is good. Guilt says you did something wrong and you need to fix it. You ain't got nothing to be ashamed about. Nothing. One thing that changed for me is I stopped competing with people and I said, don't try to be the best, be the only. Ahí es donde comenzó un proceso de rehabilitación que él cuenta como una de las cosas más duras que tuvo que vivir en toda su vida. Aceptar el problema y enfrentarlo fue difícil, doloroso, pero era completamente necesario. Lo peor es que a él le pasaba algo que le pasa a la mayoría de los adictos, que es esta cosa de: yo no tengo una adicción, yo esto lo controlo cuando quiero, yo voy, vengo, entro, salgo, lo manejo yo como quiero. No es que esta cuestión de pasé 20 horas seguidas haciendo esta cosa, ¿por qué estoy adicto? No. Estoy acá porque tengo ganas. La adicción controlaba su vida a tal nivel que estaba destruyendo su matrimonio, pero no solo eso, estaba destruyendo la relación con sus hijos. ¿Por qué? Porque básicamente cuando no estaba trabajando, él dedicaba su tiempo, otra vez,
a esto. Y otra vez, como bien dijimos, con otras cosas que han pasado en su vida, él hoy cuenta esto. ¿Para qué? Para que otras personas que puedan estar viviendo lo mismo sientan, primero, que no están solas, y segundo, que quizás esto los impulse a hacer algo. And I got with my father and I forgave him. That if I could choose my parents, I'd choose you because I came through you. So you do not have to take the stuff that they have. You can choose what to take. So I told him that, and he broke down. He broke down, and I gave him the hug of a lifetime. And he cried, and he broke down. And he said, I'm sorry. I'm sorry for what I did to you and Marcel. Ahora que te conté la historia de Terry Crews, tengo una pregunta muy interesante. ¿Cuántos más como él habrá, no solo en la industria, sino en el mundo de Desperdigados en general? Interesante pregunta que, si querés, me podés responder por ahí, porque quizás vos sos una persona que viendo este video te despertó algo y te diste cuenta que algo puede cambiar en tu vida. No te olvides lo más importante, darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, seguime en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.